Ahora, es la tercera vuelta que damos en este mismo pasaje. Ya tenemos un mes exactamente, leyendo exactamente la misma porción de la Biblia. ¿Sí? Hemos leído 1 de Pedro 2, del 4 al 10, 3 veces. Esta es la tercera vez que lo leímos. Y si te acuerdas, dijimos que en esta porción específicamente, Pedro nos está llevando a considerar quiénes somos. Pedro nos está llevando a considerar nuestra identidad. ¿Sí? La pregunta en este pasaje así crucial es, ¿quién eres? Si te acuerdas, decíamos, Pedro está cerrando lo que empezó en el principio 1:1, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Pedro empieza a hablar, ustedes son extranjeros elegidos, ¿sí? Peregrinos elegidos. Y cierra esta porción diciendo, ¿quiénes son ustedes otra vez? ¿Sí? Entonces nos está llevando a pensar esta idea de nuestra identidad. Pudiéramos decir que Pedro nos lleva a considerar esto en diferentes aspectos. Primero nos lleva a considerarlo en relación a otros, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo en relación a otras personas? Y te acuerdas que decíamos al principio que tú y yo cuando venimos a Cristo como piedra viva, somos transformados nosotros ahora en piedras vivas. Venimos a Cristo como la piedra viva de nuestra vida, como el fundamento de nuestra vida, y nosotros somos transformados en piedras vivas. Pero esas piedras vivas no andan por ahí desperdigadas, sino que están siendo edificadas como templo de Dios. ¿Sí? Entonces Pedro primero nos llama a considerar, ok, eres una piedra viva, pero date cuenta de esto. ¿Cómo piedra viva está siendo edificado junto a otras piedras vivas? Tu identidad no es una cuestión individual en el sentido aislado, ¿sí? Sino que tu identidad está conectada con quiénes son los que están a tu alrededor. Eres una piedra viva junto con otras piedras vivas que está siendo edificada como casa para Dios, ¿sí? Ya esto en sí mismo es bastante sorprendente, el hecho de que tú y yo meditemos, pensemos en que estamos siendo edificados como casa para Dios. Sí, porque el testimonio del Antiguo Testamento una y otra vez es Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, si yo no habito en templos hechos por manos humanas, ¿qué voy a hacer? Yo voy a edificar un templo. ¿Cómo lo edifica? Nosotros somos ese templo. Y eso ya en sí mismo es asombroso. Luego Pedro nos lleva a considerar nuestra identidad personal como sacerdotes. Y te acuerdas que platicábamos hace una semana respecto a esta idea de que somos sacerdotes. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Y decíamos que la descripción del trabajo de sacerdote es estar en la casa de Dios, disfrutando de la hospitalidad de Dios, comiendo comida excelente que Dios mismo sirve. ¿Sí? Y tú y yo fuimos creados para entonces habitar cerca de Dios y disfrutar de Él y glorificarle. Como sacerdotes somos creados, somos llamados para cultivar y cuidar, ¿sí? Para edificar y proteger, para vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. Y entonces tenemos estos dos aspectos. Primero, somos piedras vivas siendo edificadas. Segundo, somos sacerdotes. Toda nuestra vida ha sido diseñada con un propósito. Desde el principio de la creación, como seres humanos, fuimos creados para estar cerca de Dios, ¿sí? Un ser humano que está lejos de Dios ya está perdiendo una de las partes más importantes de lo que significa ser un ser humano. Y por lo tanto ya está perdido en todos los sentidos que puedan salir de él. Porque la parte esencial es que fuimos creados para estar cerca de Dios, para habitar con Dios. Ahora, el día de hoy, quisiera que nos enfocáramos en la parte de nuestra identidad colectiva, ¿sí? Nuestra identidad todos juntos. Leímos nada más los últimos 2 versículos de la porción. Leímos nada más los versículos 9 y 10, donde Pedro dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿sí? Y Pedro está tomando todas estas descripciones, linaje escogido, real sacerdocio, todo esto lo está tomando de Éxodo 19. Si haces un poquito de memoria, en Éxodo 19 el pueblo sale de Egipto y llega al monte Sinaí. Y entonces Dios habla a Moisés y le dice, voy a consagrar al pueblo, conságrame al pueblo. Y esto es lo que les vas a decir. Ellos van a ser para mí un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Ellos van a ser para mí todo esto. Entonces Pedro toma todo eso que Dios le dice al pueblo de Israel y ahora lo aplica a la iglesia.
Si Pedro toma todo eso y dice, la iglesia es un linaje escogido, la iglesia es una nación santa, la iglesia es un real sacerdocio, la iglesia es un pueblo adquirido para posesión de Dios. La pregunta que me gustaría que respondiéramos hoy es, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? En la superficie, la pregunta puede parecer muy sencilla, pero si lo piensas por un momento, tal vez tengas más de una respuesta en tu mente. Piensa, si estás tomando notas, trata de responder esta pregunta así en tu hoja. ¿Quién es el pueblo de Dios? Cuando oras por el pueblo de Dios, ¿por quién oras? Cuando hablas del pueblo de Dios, ¿de quién hablas? Y entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio en 3 pasos nada más. Si vamos a ver, número 1, Israel y Jesús. Israel y Jesús. Número 2, Jesús y la iglesia. Y número 3, la iglesia y el mundo. Y si te fijas, lo que estamos tratando de hacer es construir ciertos puentes, ¿no? Vamos a primero considerar Israel y Jesús. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Pedro lo que está haciendo aquí es ir al Antiguo Testamento, a Éxodo, y decir, esto le fue dicho al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ahora Pedro dice, la iglesia es esto. Y entonces vamos a primero a ver la relación de Israel con Jesús, primer puente, y luego de Jesús con la iglesia, segundo puente, y luego de la iglesia con el mundo. ¿Sí? Y vamos a tratar de construir esto así. Ahora voy a tratar de ser breve. Este es un tema muy amplio y extenso, y espero poder resumirlo brevemente. Espero que sea entendible. Entonces, cabe mencionarte que va a ser una enseñanza un poco más técnica de lo que solemos hacer. Va a ser un poco más con más versículos y algunas ideas por ahí, pero acompáñame caminando. Eso es algo realmente importante, sobre todo en la cultura en la que vivimos nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a lo primero, Israel y Jesús. ¿Sí? En nuestra cultura de iglesia actual, muchas veces nos referimos a Israel nacional como el pueblo de Dios. No sé si alguna vez lo he escuchado, yo sí lo he escuchado varias veces, en oraciones sobre todo. Sí, que se ora por los alimentos, se ora por cualquier cosa, y la oración termina diciendo, y bendice a tu pueblo Israel, y bendice a tu pueblo Israel. Y entonces en esta oración hay una idea. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. En la oración eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? La nación de Israel es el pueblo de Dios. Eso inmediatamente hace una pregunta, o genera una pregunta en mí. Si Israel es el pueblo de Dios, ¿qué es la iglesia? Si Israel es el pueblo de Dios, ¿qué soy yo? ¿Sí? De manera colectiva, ¿dónde quedo? ¿Quién soy? Sí. Como pensamos, como oramos así, como algunas personas oran así, y pensamos que entonces Israel es el pueblo de Dios. Lo que sucede es que vamos y creemos que hay ciertas cosas que deben de pasar en el Israel nacional para que el mundo termine. Y entonces utilizamos a Israel como un reloj. Y estamos todo el tiempo viendo lo que está pasando en Israel. Y luego volteamos a la Biblia y luego vemos a Israel y luego volteamos a la Biblia. Y queremos tratar de conectar eso diciendo, cuando esto pasa en Israel, se acabó. ¿Sí? Cuando se construya el templo de Israel otra vez, se terminó todo. ¿Sí? Y entonces estamos constantemente haciendo esta idea de aquí para allá, ¿no? Y la idea que está por debajo es, el Israel de las promesas debe de ser el Israel del cumplimiento. Es decir, si la nación de Israel es aquel a quien Dios le prometió todo lo que le prometió, entonces deberíamos de ver su cumplimiento ¿en dónde? En la nación de Israel. ¿Sí? Esa es la idea. Y la idea es correcta. ¿Sí? La idea es correcta. El Israel de las promesas debe de ser el Israel del cumplimiento. El problema es que tenemos desubicado a Israel. El problema es que cuando venimos a la Biblia, Israel no se refiere a la nación de Israel.
Y entonces en esta primera parte lo que quiero que veamos es cómo la Biblia nos presenta en realidad a Cristo como el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pudiéramos hacer varias cosas, pero vamos a hacer una cosa que espero que sea sencilla y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Porque el Evangelio de Mateo en realidad es una respuesta muy larga a la pregunta, ¿quién es Israel? Mateo está respondiendo esta pregunta. Mateo aborda la pregunta de quién es Israel y luego todo el Evangelio lo construye de tal forma que te está respondiendo, Cristo es el verdadero Israel. Sí, y entonces me gustaría que viéramos dos cosas. Primero me gustaría que viéramos cómo empieza Mateo, porque Mateo empieza con una genealogía. Sí, Mateo empieza con una genealogía, pero el versículo 1:1 resume su genealogía, que está partida en 3 segmentos y todo, ¿no? Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el inicio Mateo está haciendo énfasis. ¿De quién es hijo Cristo? Cristo es hijo de David, hijo de Abraham. Después desarrolla, y todo lo que desarrolla tiene un sentido muy interesante, no lo vamos a abordar. Simplemente quiero enfocarme en estas dos cosas. Fíjate bien, primero Mateo hace énfasis en que Jesús es hijo de Abraham. Y entonces lo que Mateo está diciendo es, cuando tú y yo volvemos en la historia de la Biblia, la primera vez que vemos el pacto de Dios presentado a lo que sería el pueblo de Israel, es cuando Dios se presenta delante de Abraham. Esa es la primera vez que lo vemos. Abraham no es judío, porque en ese momento no existen los judíos. Abraham no es israelita, porque en ese momento no existen los israelitas. ¿Sí? Si quisiéramos ser estrictos, Abraham es un gentil, porque de hecho Génesis es claro en decir que Abraham es llamado de una tierra donde sus padres adoraban a otros dioses. ¿Sí? Entonces, Abraham es un gentil. Sin embargo, aquí vemos el comienzo. Y entonces en Génesis 12, versículos 2 y 3, leemos la primera vez que Dios habla de esta promesa. Génesis 12 es donde Dios se presenta ante Abraham y le dice, sal de tu casa y de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y luego hace la promesa. Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice, Dios está hablando, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Mateo lo que hace es decirnos, ve esto. Jesús es hijo de Abraham. La promesa de Dios dada a Abraham se cumple en Jesús. La promesa de Dios a Abraham se cumple en Jesús. ¿Sí? En Jesús. Todas las familias de la tierra son bendecidas. En Jesús, es decir, lo que está atrás, ¿no? A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, Juan es tajante. Juan dice, solo hay 2 tipos de hombres. El que recibe a Cristo como su Salvador y su Señor, y el que lo rechaza, el que lo desprecia. Y solo hay 2 destinos: eternidad con Cristo o eternidad sin Cristo. Bendición o maldición. ¿De quién está dependiendo esto? ¿De que tú y yo bendigamos a la nación de Israel? ¿De quién depende? De que vengamos a Cristo y digamos, Cristo es el verdadero Israel. Cristo es mi Señor. Y cuando estamos en Cristo, entonces somos bendecidos. ¿Sí? Y Cristo mismo afirma esto, porque Cristo más adelante dice que, Mateo 28, al final de Mateo, dice Cristo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. La promesa a Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones. Y luego Cristo dice, yo tengo autoridad sobre toda la tierra. Entonces ustedes deben de ir a todas las naciones. Sí, ustedes deben de ir a todas las naciones. Y de hecho no lo vemos al final, lo vemos también al principio.
Porque cuando Cristo nace, ¿te acuerdas iba a decir Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no son, Melchor, Gaspar y Baltasar, que no se llaman así, pero así los conocemos nosotros. ¿Quiénes eran Melchor, Gaspar y Baltasar? Pseudo. Sabios. ¿De dónde? Eran gentiles, de Oriente. O sea, ¿qué tal al Oriente? ¿Quién sabe? Pero estos sabios saben que el rey viene y que ya ha nacido, y vienen y le rinden homenaje. Desde que Cristo nace, la promesa dada a Abraham se está cumpliendo. Las naciones de la tierra están siendo convocadas para ser bendecidas, no en el Israel nacional, en el verdadero Israel, en Cristo. Sí. Pero no nada más Mateo hace eso, sino que también dice Mateo, sí, Jesús es hijo de Abraham, pero también es hijo de David. También es hijo de David. Y entonces Mateo tiene aquí en mente 2 de Samuel 7. En 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13, es el pacto que Dios hace con David. 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13, dice: cuando tus días se cumplan, los días de David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Sí? Él me va a edificar casa, y yo voy a establecer su trono, su reino, para siempre. ¿Hay un rey en la historia de David cuyo trono permanezca hasta hoy? Solo uno: Cristo. Solo uno. Y además de eso, justo acabamos de ver en Pedro, o sea, Pedro está haciendo todo esto a propósito. No creas que es así como que Pedro no sabía lo que está escribiendo. Además de esto, Pedro está siendo claro: tú y yo somos piedras vivas que estamos siendo edificadas como templo. La promesa era: de tus entrañas va a salir un hijo que me va a edificar una casa. Tú no, pero él sí. Y esto es justo lo que Cristo hace. Cristo es el rey prometido. Cristo es la semilla, la simiente de Abraham. En Gálatas Pablo es muy claro, ¿sí? Y a tu descendencia, dice Pablo, ¿sí? No en plural, sino en singular. A tu descendencia, esto es a Cristo. Las promesas son para Cristo. Ahora, entonces Jesús es el cumplimiento de las promesas de Abraham. Y Jesús es el cumplimiento de las promesas a David. Jesús es el rey de Israel, el que representa a todo Israel. Sí, la encarnación misma del verdadero Israel, a través del cual todas las naciones van a ser bendecidas. Sí. Más adelante, si te acuerdas, en el bautismo de Jesús, vemos que Juan bautiza a Jesús y luego baja una paloma del cielo y los escucha una voz del cielo y dice: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Esas palabras de ahí están tomando dos lugares de la Biblia. El que nos interesa es el Salmo 2. ¿Te acuerdas que acabamos de ver el Salmo 2 hace una semana, no? El Salmo 2 es un salmo de coronación. El Salmo 2 era un salmo que se leía cuando un rey subía al trono. Y entonces cuando Dios está pronunciando: este es mi hijo amado, no simplemente está diciendo: yo soy su papá y él es mi hijo. Está diciendo: este es el rey que yo he prometido. Porque el Salmo 2 dice: pondré a mi rey sobre Sión, y él gobernará sobre todas las naciones. ¿Quién es ese rey? Ahí está: este es mi hijo amado. Cristo es el rey que yo pongo sobre Sión. Sí. Entonces Mateo inicia su registro con una genealogía que nos apunta en una dirección. Con la venida de Cristo, una nueva era ha comenzado. ¿Sí? ¿Cuál era? La era del cumplimiento de todas las promesas de Dios hechas a Israel. ¿Sí? En la venida de Cristo estamos viendo el cumplimiento de todas las promesas. ¿Sí? Y por eso Mateo empieza: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero Mateo hace otra cosa que es muy interesante, ¿sí?
no solamente nos apunta a una genealogía como la fuente de todo esto, sino que también crea un paralelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan en matemáticas? ¿Qué son las líneas paralelas? Sí, dos líneas que corren así, nunca se tocan, corren siempre lado a lado. Y entonces fíjate lo que Mateo hace. Mateo 2, versículos 13 al 15. Mateo 2, versículos 13 al 15. Dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y lo trasladó a Egipto. ¿A dónde fueron? A Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera, fíjate, esto es bien interesante en Mateo, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Mateo ve aquí en esta dinámica de ir a Egipto el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice: Jesús fue a Egipto porque así se iba a cumplir lo que el profeta dijo. De Egipto llamé a mi hijo. Pero aquí empieza nuestro paralelo, ¿sí? Miles de años antes, haz memoria, Dios en su providencia había enviado a un José a Egipto para preservar miles de vidas. Eso es lo que Dios dice, ¿sí? Dios había enviado a un José a Egipto para preservar miles de vidas. Y ahora, una vez más en su providencia, Dios envía a otro José, ¿a dónde? A Egipto, para preservar la vida del verdadero Israel, de Cristo. ¿Sí? Y entonces una vez que Herodes muere, Jesús, al igual que el pueblo de Israel, es llamado a salir de Egipto. ¿Sí? Y Mateo entonces está aquí haciendo referencia al Éxodo. Mateo está diciendo: mira, el Éxodo está sucediendo de nuevo. ¿Sí? Así como antes Israel salió de Egipto, ahora Jesús sale de Egipto. ¿Sí? Mateo nos está diciendo algo así clarito. En Jesús, un nuevo éxodo ha comenzado. Y luego, dale un pasito más adelante. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Salen de Egipto, van corriendo, la nube está atrás, la columna de fuego y todo. ¿Y a dónde llegan? Llegan al Mar Rojo. Llegan al Mar Rojo. Y luego vemos que Dios le dice a Moisés: extiende tu vara y se va a abrir, se abre el Mar Rojo y todos pasan por el Mar Rojo, ¿cierto? Pablo toma esto y en 1 Corintios 10, versículos 1 y 2, dice, 1 Corintios 10, versículos 1 y 2, Pablo dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y luego dice: en Moisés todos fueron bautizados en la nube y el mar. Entonces, cuando el pueblo pasa por el medio del mar, está efectivamente siendo bautizado. El pueblo está siendo bautizado. Ahora en Mateo 2 Jesús sale de Egipto. ¿Qué pasa en Mateo 3? Jesús es bautizado. Jesús es bautizado. Si después de salir de Egipto, Jesús hace exactamente lo mismo que el pueblo de Israel, es bautizado. Perdón, sí, capítulo 3. Ahora, ¿qué sigue después de cruzar el Mar Rojo? Después de que ya cruzó el Mar Rojo, el pueblo de Israel, ¿a dónde llega? Al desierto. Lo que sigue es el desierto. Y en Deuteronomio 8, Dios les dice: te vas a acordar de todo el tiempo que te tuve en el desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón, para saber si guardarías o no mis mandamientos. ¿Sí? Y entonces Dios dice: yo te llevo al desierto para probarte. Jesús se bautiza. Inmediatamente después, en Mateo 4, leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Al igual que el pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, lo que sigue es prueba. Prueba. Jesús es probado al igual que el pueblo de Israel. Y las tres tentaciones de Jesús, aunque distintas, también son similares, ¿sí? La tentación del pueblo y la tentación de Jesús tiene una sola pregunta. Este es un examen de una sola pregunta.
Este es un examen de una sola pregunta. Es la pregunta más difícil del mundo, pero es una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta frente al pueblo de Israel y esa es la pregunta frente a Cristo. ¿Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma? Israel pasa por la prueba y todos sabemos que Israel falla. Israel no puede, ¿sí? En el desierto el pueblo de Israel falla, donde Israel se queja del pan que viene de Dios. ¿Te acuerdas que Israel empieza a renegar porque tienen maná todos los días? Pero guácala maná, yo en Egipto tenía melones, pepinos, carne, o sea, mejor me regreso a Egipto. ¿Sí? Mientras que el pueblo de Israel se queja de la provisión de Dios, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, mi sustento, mi provisión viene de Dios. Yo no necesito ninguna otra cosa más que aquello que Dios me da. Donde Israel demanda evidencia. ¿Te acuerdas que Israel empieza a pedir agua porque tienen sed? Pero cuando empiezan a quejarse de que tienen sed, Israel hace una pregunta, el pueblo hace una pregunta y dice, ¿acaso no está Dios en medio de nosotros? Entonces lo que están haciendo es que nos dé agua. Sí está en medio de nosotros, que nos dé agua. A ver si es cierto. Y entonces el pueblo de Dios pide evidencia. Israel nacional pide evidencia. Donde Israel pide evidencia, Cristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. No necesito ninguna prueba para saber que Dios está conmigo. Dios ha dicho que está conmigo y eso es suficiente. No necesito probarlo, no necesito tentarlo. ¿Sí? Donde los israelitas se inclinan delante de Baal y afirman que Baal es quien les da toda la prosperidad. Cristo reserva toda su adoración para Dios. Satanás viene y le dice, si te humillas delante de mí, te voy a dar todas las naciones. Y nota que Cristo no dice, no es cierto, no puedo hacer eso. Sino que Cristo dice, mi adoración es solamente para Dios. Solamente para Dios. Y entonces en todos los puntos en que el pueblo de Israel falla, Cristo triunfa. En todos los puntos en que el pueblo de Israel se equivoca, Cristo sale victorioso. A la pregunta, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? El pueblo de Israel contesta efectivamente mediante sus acciones. No se arma. Pero Cristo responde, sí. Sí. Yo voy a amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, toda mi fuerza y toda mi alma. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos que Pedro toma de Éxodo 19? Para decir nación santa, linaje escogido, ¿sí? Ok, te quiero leer ahora sí Éxodo 19. Te estoy leyendo Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, sí en verdad. Cuando hay un sí, significa que esto es un condicional. ¿Sí? Y entonces Dios dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, si hacen esto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero hay un condicional. Si guardan, si cumplen. ¿Guardó el pueblo de Israel el pacto? ¿Cumplió el pueblo de Israel todos los mandamientos? No. ¿Pero quién sí lo hace? Cristo lo hace. Cristo viene y hace justamente esto. ¿Sí? Y entonces ahora todas las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento están siendo cumplidas en el verdadero Israel. En aquel que es llamado tal como Israel de Egipto, es pasado por el bautismo, es probado en el desierto, pero a diferencia del Israel nacional, este Israel, el verdadero, pasa la prueba. El verdadero Israel sale triunfante de la prueba. ¿Sí? Y entonces ahora sí,
todas las promesas de Dios van a ser cumplidas en Cristo, en el verdadero Israel. Sí. Cristo no solo es el verdadero Israel porque desciende de Abraham, sino que Cristo es el verdadero Israel porque, al igual que Abraham, deposita toda su confianza en Dios. Lo único que hace a Abraham pueblo de Dios es que Dios lo llama. Y Abraham confía. Eso es lo único que lo hace pueblo de Dios. Porque en vez de llamar a Abraham, no llamó a, no sé, invéntate otro nombre de tipo Abraham, porque no llamó a Aarón, que se llamara uno que se llamara Anacor, a su hermano, porque no llamó a su primo, ¿por qué Abraham? ¿Alguien sabe por qué Abraham? Hay una razón. Porque quiso. Esa fue la razón. Porque quiso. Porque quiso. Y entonces ahora Dios llama a Jesús de Egipto y Jesús responde en fe. Dios es mi Dios. Jesús es el verdadero Israel, no por sangre, aunque su sangre también lo verifica, sino también porque responde como debió haber respondido el pueblo de Israel. Sí. Ahora, ya que Cristo es el verdadero Israel, la pregunta es, ok, ¿cuál es la relación ahora entre Jesús y la iglesia? Si ya vimos que entre Israel y Jesús es el verdadero Israel, ahora el puente que sigue es, ¿cómo nos conectamos nosotros, la iglesia, con Jesús? ¿Cuál es la relación entre Cristo y nosotros? ¿Sí? Ya que Cristo es el verdadero Israel, todos aquellos que están unidos a Cristo mediante la fe son de hecho el verdadero Israel, el pueblo de Dios. Ahora, aquí quiero ser breve y solo te quiero leer 3 pasajes que creo que son claves para que tú y yo entendamos esto. Solo 3 pasajes, ¿sí? Te leo primero Romanos 9 del 6 al 13. Romanos 9 del 6 al 13. El versículo 6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y Pablo está hablando acerca de, Dios dio promesas a Israel, pero Israel no se salvó. Dios da promesas a Israel y llama a Israel, pero cuando Cristo viene, Israel rechaza a Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿falló la palabra de Dios? Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea, el problema no está en la palabra, ¿sí? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Sí? Entonces, tú tienes una promesa. Esta es la lógica de Pablo. Tienes una promesa que fue dada a cierto recipiente. La promesa falló, ¿sí? Aparentemente. Solo puedes evaluar 2 partes. O la promesa está defectuosa, o estamos malentendiendo el recipiente. Como la promesa no puede ser defectuosa, porque viene de Dios, lo único que queda es evaluar el recipiente. Y entonces Pablo dice, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, entonces, en español, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto que Pablo está escribiendo? Pablo está diciendo, nacer de Abraham no es suficiente para ser israelita. Sí, y Jesús lo dice igual, ¿sí? Ustedes dicen que tienen a Abraham por padre, pero no es cierto, ¿sí? Porque si fuera cierto me escucharían. Su padre es Satanás, así tal cual, ¿sí? Nadie es más tajante que Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ¿no? Nacer de Abraham no es suficiente para ser israelita. Y lo pone 2 ejemplos. Primero dice, Isaac e Ismael. ¿Sí?
¿De quién nacen los israelitas? ¿De Isaac o de Ismael? De Isaac. ¿Quién es hijo de Abraham? ¿Isaac o Ismael? Los dos, pero de uno nacen los israelitas. ¿Sí? Y luego pone otro ejemplo, Jacob y Esaú. ¿Quién es hijo de Isaac? ¿Jacob o Esaú? Los dos, pero ¿de quién nacen los israelitas? De Jacob. Y entonces lo que Pablo estaba haciendo aquí es decir, si fuera simplemente por nacer de Abraham, pues todos parejos, ¿sí? Ismael, Isaac, Jacob y Esaú, todos parejos, pero no es el caso. No basta con nacer de Abraham, sino que tiene que ver con el propósito de Dios en la elección. Es Dios. Esto es muy interesante porque tú y yo conectamos inmediatamente israelita con una nación, pero en realidad israelita es el llamado por Dios desde el principio. ¿Sí? Entre Jacob y Esaú, ¿quién es israelita? Jacob. Jacob es israelita. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a él. Entre Isaac e Ismael, ¿quién es israelita? Isaac. ¿Sí? Porque Dios llama a Isaac. Y digo, aquí estoy cometiendo anacronismo, ¿verdad? Porque en ese entonces no hay israelitas como tal, pero se entiende la idea. ¿Sí? La idea de Pablo es clara. No basta con salir de Abraham. ¿Sí? Ese no es el punto. Y por eso dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los que son de la promesa. ¿Sí? Los que son de la promesa son considerados como descendientes. ¿Sí? Ahora te leo Gálatas 3, versículos 6 al 9 y 29. Gálatas 3, versículos 6 al 9 y 29. Pablo otra vez. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Y entonces en Romanos y en Gálatas Pablo está haciendo claro, el verdadero Israel es aquel Israel que lo es por fe. En Filipenses Pablo dice lo mismo, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Sí? O sea, hay una circuncisión que es falsa y hay una que es verdadera. ¿Quiénes son la verdadera? Nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Sí? Te leo el último, y este no te va a sorprender porque ya lo leímos. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Fíjate en esto. Pedro no está diciendo, ustedes son otro linaje escogido, otro real sacerdocio, otra nación santa. O sea, está el pueblo de Israel nacional y luego están ustedes, que serían otro. Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo, ustedes son. Todo lo que Dios había dicho al pueblo de Israel, a la nación de Israel, eso es lo que ustedes son. ¿Por qué? Porque el verdadero Israel es aquel que lo es mediante la fe. El verdadero Israel es aquel que lo es mediante la fe. Ahora, balance. Esto no quiere decir que la iglesia reemplaza al Israel nacional. No es como que Dios estaba trabajando con Israel nacional, no salió el plan de Israel nacional y entonces ahora sí que se arme la iglesia. No. ¿Por qué? Porque desde el principio todos aquellos que han sido salvados de la misma manera. ¿Cómo? Por la fe, depositando su fe en las promesas de Dios, en la venida de un Redentor. ¿Te has fijado que Jesús dice, Abraham vio mi día y se regocijó? ¿Cómo?
Tú lees Génesis y Jesucristo no aparece en ningún lado. Sin embargo, desde Génesis 3, Dios promete un redentor. Y todos los que vienen a Dios están esperando al redentor. Job dice, pero yo sé que mi redentor vive. Y tú dices, espérate, Job, pues esa palabra ni siquiera ha aparecido en ningún lado ahorita. ¿De qué estás hablando? Ah, pero Job sabe que necesitamos un redentor, porque Dios ha prometido a uno que va a destruir la maldición de la serpiente. Yo necesito a alguien que me libre. Necesito un redentor. Y entonces a través de toda la historia de la Biblia y toda la historia del mundo y todo lo que siga después de que tú y yo nos muramos, es que Cristo no viene antes, ha existido un solo pueblo de Dios, ha existido un solo Israel, ha existido una sola iglesia. ¿Quién? Aquellos que por la fe han venido a Cristo. Sí. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el verdadero Israel. Esa es la verdadera iglesia. Por eso en Romanos, más adelante, que ya no leímos, Pablo habla de que tú y yo como gentiles somos injertados en el olivo. Sí. No se planta otro olivo a un lado del primer olivo, sino que hay un olivo. Es decir, en medio del pueblo de Israel nacional había pueblo de Dios. Sí. Gente que por medio de la fe había sido y ha sido salvada. Y junto con ellos, tú y yo hemos sido unidos. De manera que existe un solo pueblo de Dios, una sola iglesia, un solo Israel. Todos aquellos que están unidos a Cristo son el pueblo de Dios, son el verdadero Israel, son la iglesia de Cristo. Sí. Ok. Ahora sí, esto yo sé que puede estar como muy abstracto, ¿no? Ok, ya entendí, la iglesia, sí, pero no cambia nada mañana, el lunes. ¿Qué voy a hacer mañana? Voy a andar diciendo ahí, pero yo soy el verdadero. Vamos a la tercera parte, sí. La iglesia y el mundo. ¿Qué significa para ti y para mí reconocer que tú y yo somos el pueblo de Dios? ¿Sí? Que somos el verdadero Israel. ¿Sí? Significa al menos tres cosas. Al menos tres cosas, sí. La primera, esta es la más asombrosa, es que Pedro es tajante. Y Pedro dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y Pedro quiere que sintamos eso, Dios quiere que sintamos eso, o sea, estamos aquí, somos pueblo de Dios simplemente por la mera, pura, llana gracia de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores. No hay nada en nosotros que Dios haya visto y haya dicho, no, es que Él se me hace que no, Él sí rifa, a Él sí lo voy a traer para que sea mi pueblo. Porque ninguno de nosotros rifa. Esa es la realidad. Ninguno de nosotros tiene en nosotros mismos algo que haya persuadido a Dios de traernos hacia Él. Y por eso Pedro dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Y entonces en primera instancia, reconocernos como el pueblo de Dios debería de asombrarnos. Debería de hacernos vivir en un asombro constante y total. Y en otro tiempo yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo. No había recibido misericordia, pero ahora he recibido misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Esa es la única razón por la que yo estoy aquí. Porque Dios es bueno. Sí. Y entonces lo primero que tú y yo deberíamos de asombrarnos es de esto que Dios ha hecho y de lo que Cristo ha alcanzado. Porque muchas veces lo que sucede contigo y conmigo es que pensamos en las tentaciones de Cristo en el desierto, las comparamos con las de Israel, pero en nuestra mente, aunque tal vez no lo decimos, está esta idea de, pues sí, pero es que Cristo era Dios. Y eso no funciona así. Jesús es hombre, o sea, tuvo que resistir la tentación. No es como que activa el superpoder de Dios y la tentación. No funciona así. Tiene que resistir la tentación, ¿sí? Piensa,
¿Cuánto es lo más que has durado sin comer? Un día, ok. Amo mucho a mi esposa. Mi esposa tiene horarios definidos de comida, y entonces cuando ella se pasa de sus horarios de comida, a lo mejor yo antes me acordaba, no aguantaba a lo mejor el sábado sin desayunar hasta las 6 de la tarde y yo me sentía bien. Francis, siendo nutrióloga, tiene sus horarios así específicos, no hay que desayunar a esta hora y luego tu colación y luego tu comida, y cuando se empieza a pasar ese horario de comida, Francis se empieza a sentir mal, ¿sí? Entonces recuerdo una vez que andábamos allá en algún lado, en un mall, y ya eran como las 6 de la tarde, las 5, no habíamos comido, nosotros, Chuchu, None, Marco, Natalia y yo, pues todos sin horarios, las 6 de la tarde el hambre toda ni se siente, toda aguantas, dame un traguito de agua, no pasa nada. Pero Francis ya andaba por la tienda y andaba así. No, ya no voy a poder, ya no. Sí. De repente damos la vuelta y le dije yo, ¿qué pasó? Pues, ¿qué tienes? Pues si todavía no se siente el hambre tanto. Sí, no. De repente damos la vuelta y ¿qué crees que había de este lado? Un Starbucks. Y fue como Francis, como estas películas así donde va el señor así arrastrando por el desierto y lo voltea ahí. Y ya pues entramos al Starbucks, se compró su croissant, su cafecito y como nueva, ¿no? Ya salió y ahora sí, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí, vamos allá, unas fotos. Sí, ok. Francis pasó unas horas, por sus horarios ella sintió así. Tú tal vez pasaste un día y te empezaste a sentir mal. Cristo pasó 40 días. 40 días. Y luego el diablo viene y le dice, convierte esa piedra en pan. ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué harías tú si sabes que puedes hacerlo? Sí. Y que además ya estás al final de los 40 días. O sea, ya es como que si algo no has desayunado, es como que, pues el ayuno se acaba a las 12, pues ya son las 11:56. Ya qué tanta diferencia hay. Sí. O sea, ya estás al final. Sí. Y sin embargo, teniendo hambre después de no haber comido 40 días, Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre. No. Y entonces lo primero es que deberíamos asombrarnos de la obra de Cristo, no solo de su muerte en la cruz, que sin duda es asombrosa, sino de toda su vida, vivida sin pecado, a fin de que tú y yo podamos recibir misericordia, a fin de que tú y yo podamos ser hechos pueblo de Dios. Eso es lo primero que deberíamos de considerar aquí. Sí. Segundo, Israel nacional no es la clave. Israel nacional, su cultura, sus prácticas, sus fiestas, no son la clave para entender la Biblia, ni para entender los tiempos en los que vivimos. Tristemente, y es por eso que decidimos enseñar respecto a esto, muchas veces lo que sucede es que tratamos de interpretar la Biblia y luego vamos y decimos, no, pero es que en hebreo se escribe así, 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 y esto quiere decir en hebreo esto, y por las letras quiere decir, y si cuentas los... No, a ver, alto. No es la cultura la clave para entender la Biblia. No es su escritura. No son sus fiestas. No es que vamos a la fiesta de tal para entender cómo se vivía y para ahora sí poder ver la Biblia real. No es la cultura. ¿Quién es la clave para entender la Biblia? Cristo es la clave para entender la Biblia. Cristo es la revelación plena de Dios. El autor de Hebreos dice, Dios antes habiendo hablado de muchas formas, ¿sí?, nos ha hablado ahora por su Hijo. Cristo es la clave para entender la palabra. No Israel nacional, no su cultura, no sus fiestas. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo queremos entender los tiempos, en realidad no necesitamos ir a ver a la nación de Israel. Tú y yo venimos a la palabra y a través de Cristo leemos la palabra. ¿Quieres entender los tiempos? Bueno, estás viviendo los últimos días. Y en los últimos días habrá hombres malos, amadores de sí mismos, avariciosos, que enseñarán doctrinas de demonios como si fueran cosas buenas. Ese es el tiempo en el que estás viviendo. No necesitas voltear a ningún lado más que a dónde. A la palabra, a lo que Cristo ha revelado en la palabra. ¿Cómo debes de vivir en medio de eso? Pues vienes a Cristo otra vez y vives como Cristo manda. ¿Sí? 2.
3, última aplicación, por así llamarlo. La misión del pueblo de Israel, la misión de Cristo, el verdadero Israel, ahora es continuada a través de nosotros. ¿Sí? Pedro es claro, dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, ¿sí? A fin de que, ¿sí? Entonces, la misión del Israel nacional del Antiguo Testamento, la misión del verdadero Israel, Cristo, es ahora nuestra misión, ¿sí? Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Versículo 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra misión. Y me gustaría enseñarte dos palabras que resumen esta misión y que es importante mantener en mente: centrífugo y centrípeto. Centrífugo y centrípeto. ¿Alguien sabe qué es centrífugo? Sí. Gira. ¿Y qué pasa cuando gira con fuerza centrífuga? Se va hacia los lados, ¿no? Se va extendiendo. La fuerza centrífuga es la que va girando y las cosas se van alejando, ¿sí? Centípeto es lo opuesto. Gira y las cosas se van acercando, ¿sí? Ok. La misión de la iglesia tiene un aspecto centrífugo y un aspecto centrípeto. Centrífugo porque Cristo dice: vayan y hagan discípulos. Es decir, tú y yo deberíamos de salir disparados, pues, ¿sí? Como iglesia, y esto es algo que debemos de hacer como iglesia, no solo como individual, sino como iglesia. La misión de discipular, de hacer discípulos, es una misión que es dada a la iglesia como un todo. La misión de hacer discípulos tiene que ver con salir, tiene que ver con extenderse, tiene que ver con moverse hacia afuera. Para nosotros específicamente, a toda la iglesia, pero para nosotros específicamente como iglesia, esto presenta una pregunta que es apremiante, y es: ¿qué estamos haciendo para la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo es que tú y yo estamos cumpliendo esta misión centrífuga? Ojo, porque estamos hablando de la identidad colectiva. Entonces, aquí no vale decir: no, es que yo ayer le prediqué al Señor de la puerta. Qué bueno, gracias a Dios. Pero como iglesia, todos juntos, deberíamos de estar haciendo algo. ¿Qué estamos haciendo? Dietrich Bonhoeffer dice: la iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. La iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros, no dominando, sino ayudando y sirviendo. La iglesia debe decirle a todo hombre lo que significa vivir para Cristo, lo que significa existir para otros. La iglesia solo es la iglesia cuando existe para otros. Y entonces, en ese aspecto, tú y yo deberíamos de preguntarnos como iglesia: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo a las personas que están a nuestro alrededor? Como iglesia, todos juntos. Y esa sería la parte centrífuga. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y luego está la parte centrípeta, que es cuando giras, se acerca. Y esto está contenido en enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y entonces eso quiere decir que tú y yo deberíamos de vivir de tal forma que la gente sea atraída hacia nosotros. Y cuando sea atraída, sea transformada. Como iglesia, todos juntos, deberíamos de vivir de tal manera que la gente venga y diga: yo esto no lo he visto en ningún otro lugar. Esto solo puede ser posible si Dios lo hace. Cristo tiene que ser real, porque si no es real, esto no tiene explicación. Y que entonces sean atraídos a Cristo. Y al ser atraídos a Cristo, sean transformados. Esto presenta una pregunta para nosotros también.
cuando estamos todos juntos, cuando estamos todos platicando, cuando estamos todos aquí reunidos. Si alguien entrara por la puerta, que es nuevo, que nunca ha estado con nosotros, que no sabe nada de la iglesia, se sentaría con nosotros y diría, wow, Cristo tiene que ser real. Lo que estas personas dicen tiene que ser verdadero. Porque si no es verdadero, esto no tiene sentido. O cualquier persona que entraría y se sentaría con nosotros diría, estuvo muy padre, sí, pues haz de cuenta, es como ir con tus amigos a un café. ¿Qué diría la gente que viene hacia nosotros? Nuestra misión es ir, pero también es atraer. Nuestra misión, al igual que la de Cristo, al igual que la del pueblo de Israel, es vivir de tal forma que Dios sea glorificado. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todas las formas en que nos comportamos, tenemos un solo objetivo: que Dios sea glorificado. Y que cuando las otras personas vean a la iglesia, Dios sea glorificado y ellos digan, tengo que ir ahí, porque no hay otro lugar donde yo pueda encontrar esto que ellos tienen. Y entonces la pregunta para ti y para mí el día de hoy es doble. Primero, ¿eres pueblo de Dios? ¿Has venido a Cristo como tu Señor y tu Rey? ¿Has recibido misericordia? Porque si no has recibido misericordia, es el momento claro para venir. Ojo aquí, porque a través de toda la historia del Antiguo Testamento hay un Israel nacional, pero no todo el Israel nacional es salvo. Tú puedes estar hoy aquí en la iglesia, puedes estar aquí en la congregación, esta no es la iglesia, nosotros somos, pero puedes estar en la congregación y eso no te hace salvo. Puedes estar sentado aquí y puedes hablar como un cristiano y puedes hacer cosas de cristiano, porque el Israel nacional hacía las cosas de Israel. Todos estaban circuncidados, todos eran kosher, todos hacían todo eso, celebraban las fiestas y no por eso eran salvos. La condición es fe en Cristo. Estar aquí no te hace pueblo de Dios. Estar aquí no te hace inmediatamente cristiano. La pregunta es, ¿has depositado tu fe en Cristo? De manera que Él es tu Señor, o nada, porque solo hay dos opciones. Y la segunda es, si ya has depositado tu fe en Cristo, si verdaderamente eres pueblo, estás viviendo, como dice Pedro aquí, estás viviendo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es mi razón de vivir. Todos los días yo me despierto y digo, hoy lo que voy a hacer es anunciar las virtudes de Dios. Y me levanto y me baño y saludo a mi esposa y la saludo anunciando las virtudes de Dios. ¿Cómo saludarías a tu esposa o a tu esposo anunciando las virtudes de Dios? No está tan difícil, Efesios. Sí. Pablo dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres anunciar las virtudes de Dios en tu matrimonio como hombre? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Quieres anunciar las virtudes de Dios en tu matrimonio como mujer? Ahí está. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Quieres anunciar las virtudes de Dios en tu rol de hijo? Ahí está. Sí. Ahora, hay otra, y es que no lo hagas. Pero si no lo haces, efectivamente no eres pueblo. Para esto hemos sido llamados. Ciertamente vamos a fallar y nos vamos a equivocar, ¿sí? Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia es el estándar más enorme que hay. Someterme a mi esposo como al Señor, eso está dificilísimo. Obedecer a mis papás en todo, es que no conoces a mis papás.
¿sí? Está dificilísimo. Pero no es la obediencia lo que me hace pueblo. Es la fe. Y de esa fe nace obediencia. Y entonces me equivoco y lo que hago es pido perdón, me arrepiento y vuelvo a lo que tengo que hacer. ¿Sí? Pero la pregunta aquí es, ¿estás viviendo para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Eres el pueblo? ¿O quién eres? Porque solo hay de dos. O eres pueblo o no eres pueblo. Y cuando Cristo venga hay una gran ciudad que va a venir. ¿Y quién crees que habita dentro de la ciudad? El pueblo. ¿Y qué crees que hay fuera de la ciudad? Condenación, sufrimiento, abandono, crujir de dientes, lamento. ¿Dónde queremos estar? Pero más allá de eso, Dios ha sido tan bueno contigo y conmigo. El hecho de que estemos aquí escuchando la palabra es una muestra de su bondad. Que la única respuesta correcta es humillarnos delante de Él, reconociendo que Él es Dios. Esa es la única respuesta correcta. Aun si Dios no me diera el cielo, esa es la respuesta correcta. Yo no quiero el cielo en sí mismo. Es que Dios ha sido tan bueno que yo no puedo hacer otra cosa. Él es mi rey, porque Él es el rey.